Queridos, queridas, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por los likes, por las compartidas, por seguir este hermoso proyecto en Facebook, en Instagram y en YouTube. Este es el segundo episodio de Ciudadano Promedio y hoy tenemos nuestro primer invitado. Comenzamos. Arre. Mi amigo Eliseo Álvarez, bienvenido a este espacio. Tenía 5 años que nos conocimos en la universidad y hasta ahora nos vemos físicamente. Bienvenido. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para contar un poquito de nuestra historia. Qué padre, gracias por aceptar la invitación. Cuéntame qué has hecho estos últimos años. Nos conocimos, me estabas dando clases en comunicación y ahora, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? Bueno, pues ahorita me dedico soy editor de video en una empresa de promoción musical y además me dedico a la actuación, soy actor de teatro. He visto tus historias, ¿cómo se llama? Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas fue la última obra que montamos. ¿Pero has hecho más a partir de ahí? Sí, ya llevo aproximadamente casi 17 años haciendo teatro. Lo dejé un ratito en pandemia y hace como 2 años volví a retomar y pues de ahí hemos estado montando algunas cuantas obras. Ahora que mencionas pandemia, en el video anterior les mencioné que a partir de pandemia yo empecé a hacer como estas inversiones físicas de todo el equipo, pero también hice la inversión de conocimiento, según le estaba contando hace rato, que cuando yo llego a la Ciudad de México encuentro términos de compañeros de trabajo que ni en mi vida me había escuchado y dije que ID, que asistente de producción, de dirección y todo eso. Dije, me tengo que meter a estudiar y parece que nos mencionaste en algún momento todos esos puestos. En algún momento sí. Fue un poquito complejo porque como bien mencionas fue en pandemia, tuvimos que adaptarnos al nuevo sistema y también a hacer un poquito teórico y práctico esas materias porque obviamente era en línea, entonces no teníamos otra opción. ¿Cómo todos se nos complicó, pero en sí a ustedes, los maestros, los catedráticos, ¿cómo fue ese cambio? Mira, lo complejo fue el hecho de dar clases por videollamada, porque de alguna manera el calificar actividades y demás, ya manteníamos una plataforma nosotros, se veían las actividades y nosotros nos dedicamos ahí a calificar, entonces eso digamos que era un poquito lo más sencillo, pero el hecho de poder estar en una videollamada casi 2 horas, de poder tener la atención de los alumnos en un sistema que era muy nuevo para ellos, divagaban un poquito al momento de estar en línea, entonces eso fue un poquito complejo. Desde de pandemia para atrás, ¿cuánto tiempo llevas dando clases? De pandemia fue en el 2021, ¿verdad? 2020, bueno, fue en el 2020, ya llevaba yo 7 años dando clases. ¿Y ahí en la universidad? Ahí en la universidad, ahí empecé justamente. ¿Y tú justo estudiaste actuación, comunicación? ¿Cómo fue tu vida? Estudié comunicación, estudié la licenciatura en comunicación en UNACH, la segunda generación. Y realmente no estaba en mis planes dar clases, yo tenía como otra tirada. Ya estaba actuando también porque dentro de la universidad cuando yo llevaba clases también estaba en el taller de teatro. Entonces justo cuando salgo se da la oportunidad de entrar a un proyecto de actuación por parte de una fundación en México que vino aquí a Tuxtla. Voy al casting y quedo seleccionado. Entonces era un proyecto temporal. Estuve ahí 3 meses aproximadamente, estuvimos dando funciones en escuelas primarias y una vez que terminó yo estaba como buscando otras opciones y en ese momento una compañera que estudió conmigo en la universidad nos dijo en un grupo que teníamos de amigos si alguien quería dar clases. Yo lo dije jugando, de alguna manera, si yo tengo libre, ¿no? Sí. Pero no tenía en mis planes dar clases. Ya me dijo, oye, si estás interesado y demás. Lo estuve pensando porque yo en mi vida había dado una clase, no sabía cómo dar una clase.
no sabía si podía estar 2 horas hablando frente a un grupo, y pues se dio la oportunidad. Mi primer materia fue opinión pública, me empapé muchísimo de la materia, y de ahí me quedé hasta que fue pandemia, que estuve con ustedes. Me salí un año, volví a regresar y apenas el año pasado que dejé de dar clases. Y es también como de vocación, ¿no? Sí. Esta parte de no cualquiera se anima a entrar a una escuela de actuación o meterse de lleno. Uh-huh. Y aunque no lo tuvieras, esto de dar clase, impartir clases es complejo también, ¿no? Por supuesto, ambas cosas, porque necesitas muchísimo conocimiento acerca de lo que vas a hablar, necesitas estar preparado por las preguntas que te van a hacer los alumnos, y en el caso de la actuación obviamente prepararte para poder estar en un escenario también es un poco complejo porque requiere de diferentes técnicas para que tú puedas desarrollar. A mí, justo iniciando con este proyecto, un amigo de Querétaro uh-huh. me dice, güey, estoy muy... que se admiraba por el hecho de que yo me integrara como esta actividad del podcast, uh-huh. de hablar frente a la cámara, porque mi personalidad es muy seria. El hecho de que una persona te esté viendo cuando tú proyectas esta seriedad, o sea, como que hay una barrera ahí. Siempre se me ha dado como el hablar a público, ajá. pero no es el que yo diga, domino hablar frente a las personas, o que digas, oye, vas a hacer un sketch o algo, te lo avientas, o sea, es complejo y no cualquier persona se atreve a hacerlo. Claro, porque también estás muy habituado a ciertas actividades, sí. y ahí es donde te pones como tú el tope, ¿no? Sí. Y créeme que también para mí ha sido bastante complejo. Te decía que yo no tenía como pensado dar clases, porque yo también llegué a pensar que no podía estar frente a un público hablando de un tema, teniendo la atención de diferentes personas. No me veía haciendo eso, tenía yo como ciertas inseguridades también al momento de pararme frente a público, porque tuve ciertas experiencias que me marcaron, que dije yo jamás me voy a parar frente a un público. Y de alguna manera el teatro me ayudó muchísimo a perder como ese miedo a estar frente a público, y esa seguridad que yo agarré en el teatro la pasé para poder dar clases, y eso fue lo que me impulsó, y de ahí para el real. ¿Y qué tipo de experiencia? Mira, yo no tenía muy claro qué quería yo estudiar, ¿no? Uh-huh. Si estudié comunicación fue porque dentro de la preparatoria te hacen los test de qué puedes estudiar, sí. Y salió comunicación, primera opción, y segunda salió psicología. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y vamos a probar suerte. Presento el examen para comunicación, quedo en preuniversitario. Y el preuniversitario es como una guerra para ver quién queda, porque son como 200 Chico, ¿no? alumnos para que te queden 30 únicamente, y 170 pues se van a casa, pues no pasan. Entonces es una constante pelea. Y recuerdo que eran por filtros, ¿no? En el primer filtro, ponte que yo estaba en el lugar 27 de 30, en el segundo subo al 18 de 30, okay. Y al tercer filtro, que era el último, pues yo decía, me tengo que mantener acá para poder pasar a los 30. Llega una maestra, recuerdo, que nos dijo, bueno, tienen su presentación final. Esta evaluación va a consistir en 2 partes, 50% en el examen y el otro 50% en una exposición, y ya, ¿no? Entonces nos dividen en equipos y a mí me toca ser el primer equipo. No recuerdo cuál era el tema, solo recuerdo que nos dijo, ustedes pasan mañana. Le pusimos tantas ganas al trabajo visual que dejamos de lado el poder estudiar, ¿no? Sí. Pero de alguna manera yo venía como con cierta seguridad de, pues, si en la preparatoria yo choreaba, ¿por qué no lo voy a hacer acá, no? Dije yo, está sencillo eso, nada más lo leo y empiezo a chorear. Llegamos a la materia, era la clase a las 7 de la mañana, empezamos a exponer. Recuerdo que antes de exponer nos dice la maestra, yo me conozco perfectamente el tema, no quiero choros. Así lo dijo, no quiero choros. Y me paniqué. Sí. Y cuando me toca a mí, me quedo en blanco.
me quedé en blanco, quería yo hablar, no podía. Me decían, ve la información, ahí la tienes, volteaba yo a ver, no podía yo ni leer. Quedé totalmente paralizado y lo que hice fue salirme del salón, ¿no? Y dije, ya fregué a mis compañeros porque es una calificación grupal, no pasé el preuniversitario, ya valió todo acá, ya no quería yo nada, ¿no? Habló conmigo la maestra y me dijo, no, yo entiendo que por los nervios en algún momento, pues puede que estudies mucho y se te olvide todo de quien pues no estudió nada y que pues tenga la facilidad de... Pero me quedó ese trauma, y todavía venía el examen escrito, sacó el 50%, pero no tuve el porcentaje de la exposición, pasé a panzazo dentro de los 30, pero de ahí me quedó un miedo a exponer, y cada que yo pasaba a exponer, lo que hacía era memorizarme lo que tenía que decir, pero lo memorizaba al pie de la letra, o sea, no le cambiaba ni una coma, y te toca pasar a exponer, y yo pasaba, decía todo y fra. Ahí fue donde supe que también tenía yo una muy buena memoria, ¿no? Para aprenderme textos y demás, y entonces ahí justamente tenía la oportunidad de entrar al taller de teatro, que fue en el primer semestre de la carrera, porque era como una actividad cultural que nosotros debíamos llevar en la licenciatura, y la empiezo a combinar, ¿no? Pero no dejaba yo mi miedo de pararme frente al público, yo seguía aprendiéndome los textos. Sí, una de las veces que cuando nos dabas clases ahí por Zoom, la verdad sí me di cuenta de que, verga, qué preparado está este güey, cuántas veces habrá cursado o dado estos mismos temas que se los sabe de acá a acá. O sea, los nombres de los autores, teorías de no sé qué, y dije, no manches, y todo esto lo tengo que aprender yo. Pero una de las cosas de que, y creo que si alguien de la universidad, alguien que cursó en la Universidad de Zurich tuvo la oportunidad de que Cheo les hubiera dado clases, todos vamos a decir de que la verdad, qué manera de dar clases. Justo lo que te mencioné ahorita, o sea, meramente vocación y no cualquiera lo tiene. Ahí ahorita que dices de tu experiencia, cuando nosotros, o sea, mi hermano y yo, como nomás nos llevamos un año, siempre estuvimos pegaditos en la primaria, secundaria y prepa. Mi papá siempre nos decía, cuando les digan que hay que pasar a declamar, que poesía, que todo lo que sea, no duden en levantar la mano. Y sí, desde primero, o sea, yo de primero de primaria empecé a pasar a decir poesías. Mi hermano, como siempre estaba pegado conmigo y mi mamá me ayudaba a hacer las tareas, mi hermano también aprendía, ¿no? Yo estaba en primero de primaria, mi hermano en tercero de kinder y mi hermano ya sabía leer. De hecho, mi hermano sale del kinder, hay una foto de él saliendo del kinder leyendo. Bueno, entonces toda la vida, todo de la primaria, nosotros pasamos a declamar, pero en una ocasión, en sexto de primaria, me toca pasar otra vez y dije, sobrado, ¿no? Y me paniqueo, pero feo. Y no sé de dónde me salió, pero me agarró un dolor del pulmón y que me torcí y me hice aquí hacia abajo, me agaché, me fueron a recoger las maestras, me quedé en blanco, pálido, con un dolor no sé de dónde, y fue la peor experiencia. Bueno, una vez también en la universidad, en el TEC, según pasé a cantar, se me olvidó la canción a media. Es horrible. Mejor aquí a cámara, aquí solito. Tú le cortas pues, donde quieras. Sí, la verdad pasa. A mí también te digo, cuando me pasó eso, sentí también un chorro de cosas internas y dije yo, aquí ya valí. Pero pues debes aprender realmente como a sobrellevarlo, porque justamente como me quedé muchísimo tiempo pensando en el hecho de no voy a pasar frente a un público porque se me va a olvidar, me voy a trabar, eso y el otro. Sí me limitó mucho, pero obviamente fui agarrando confianza poco a poco nuevamente conmigo, porque para mí mi prueba más grande
era mi examen profesional, porque yo sabía que tenía que defender una tesis, ¿no? Y que tenía yo que estar con mis sinodales, con mi director de tesis, con las personas que tenían que estar ahí, que era mi familia, amigos, que querían estar en la presentación. Y dije, pues es que ya no hay vuelta atrás, o sea, tienes que defender la tesis, te tienes que parar frente al público, tienes que explicarlo, lo tienes que defender, y es ahora o nunca. Y a partir de ahí, pues ya dije, no, sí. Y ahorita en el proceso ya de maestro, ¿te tocó ver o estar ahí como jurado ahí en una universidad de alguien que estuviera defendiendo una tesis? Sí, me tocó que una alumna me seleccionara como su director de tesis. Entonces estuve en su proceso, en su defensa de tesis también. Entonces ya fue como la contraparte, ¿no? El hecho de estar ahora de este lado apoyando a alguien para que pudiera presentar su tesis. Y ahorita que mencionabas de lo del... El preuniversitario. En el preuniversitario. O sea, eres segunda generación y aún así era preuniversitario y sí. Muchos se quedaban afuera. Bueno, ¿no? sí, porque antes era Ciencias de la Comunicación, la UNACH. Después cambian el plan de estudio a la licenciatura en Comunicación. Y justamente, como ya había una primera licenciatura en Comunicación, una primera generación, hubieron muchos que no pasaron ese preuniversitario y volvieron a repetir, o sea, estuvieron ahí 2, 3 veces intentando entrar a la carrera, y eso también de alguna manera te presionaba porque tú sabías que habían personas que ya lo habían cursado, que ya tenían conocimiento, que ya tenían cierta experiencia en el preuniversitario, y que tú que eras nuevo tenías que echarle el doble de ganas para poder quedar y obtener un lugar. O sea, no es que estemos diciendo que fue hace muchísimos años, pero de ese entonces hacia acá, o sea, la población ha crecido muy cabrón. Ahora, si en tu generación estaba peleada esa carrera, ahora imagínate en estos tiempos, que es un mundo de gente que no te... ¿Cuándo ibas a pensar en que Tuxtla iba a crecer tanto? Por supuesto, y también las oportunidades eran muy limitadas porque no había muchas universidades que ofertaran la carrera. Okay. Nada más habían 2, si no me equivoco, que era una pública, que era la UNACH, y había privada, creo que solo en ese entonces una estaba ofertando la carrera, ¿no? Cuando yo egreso de la carrera, creo que ya habían 3 o 4 universidades más que ya la estaban ofertando. ¿Y cómo fueron tus expectativas antes de y después de? Me refiero a que justo esta parte que te contaba, yo entré a estudiar Ciencias de la Comunicación porque creí que ya teniendo la experiencia de trabajar allá, yo acá me iba a terminar de empapar. Tenía una compañera, y quizás la recuerdes, que decían, no, pues es que yo quiero ser comentarista de deportes en la televisión. Esa es la expectativa, pero justo ya saliendo de eso, te topas con un muro de que desempleo. Sí, por supuesto. ¿Qué expectativas tenía? Realmente no tenía muchas expectativas porque no conocía al 100% la carrera. Como te mencionaba, yo elegí comunicación por un test. Sí. Decía yo, bueno, quizás en la parte de producción, ¿no? Sería bastante interesante porque no siempre me veía yo frente a una cámara. Mis expectativas eran estar detrás de y a ver qué salía. Y entonces dentro de la carrera lo único que hice realmente fue aprender. No me generé como más expectativas porque no conocía tampoco el mundo de la comunicación, ¿no? Sabía que estaba la radio, pero no sabía cómo se producía la radio. Entonces, conforme yo iba avanzando, iba conociendo únicamente, aprendiendo ciertas cosas, otras cosas no las aprendes obviamente en la escuela, las aprendes fuera de, pero no tenía como expectativas de qué quería yo hacer. Cuando entro al teatro, justamente ahí es donde yo me llevo un golpe, porque dije, estoy estudiando una carrera, comunicación, pero ahora que encuentro el teatro, creo que me está gustando más el teatro, ¿no? Y dije, ¿será que debo seguir en comunicación? ¿Será que me salgo y estudio artes escénicas? Entonces ahí sí tuve un tope
pero dije, bueno, a terminar la carrera y ya si se da la oportunidad me pongo a estudiar artes escénicas, pero no, me quedé únicamente en comunicación. Y te digo, salgo de la carrera, empiezo a trabajar como actor, porque fue la primera oportunidad. Luego se viene la oportunidad de dar clases y me quedo dando clases, y a la par me vuelven a llamar de la fundación para que regrese como actor. Pero digo, ¿sabes qué? Ahorita yo ya no puedo como actor, ya estoy dando clases, y me dicen, bueno, ya estás ejerciendo otra actividad, ya tienes todos tus documentos y demás. ¿No te gustaría este puesto que era gerente de sucursal, que era gestionar diferentes escuelas primarias para poder llevar obras de teatro? Y me dicen, pues tú lo haces en tus horarios, como tú te acomodes. Y obviamente el pago es diferente, es más porque pues es una gerencia, pero tú nos dices. Entonces en ese momento en la universidad no se daban clases los viernes. Y dije, empiezo como a organizarme, digo, yo creo que puedo ir quizá de 8 a 10 que no tengo clases, y a las 10 ya regreso a la escuela, y luego los viernes me puedo dedicar todo el tiempo a gestionar esto. Y acepto y me quedo justamente dando clases en esta fundación. Y luego me invitan a formar parte de una obra de teatro por parte del taller del Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa. Me voy para allá y empezamos a presentar obras. Entonces hubo un momento en el que yo me compartía en 3 proyectos, porque tenía que dar clases, tenía que buscar escuelas, pero también tenía que dar funciones. Entonces ahí es donde empiezo como a trabajar todo lo que yo ya había estudiado previo, no tanto comunicación como tallereando en teatro. Sí. Y de ¿cuántas obras o puestas en escena has hecho? Llevo como 17 puestas en escena. ¿Y de estas cuál te ha gustado más? O sea, tiene un lado humano y está padre. Es ese como el plus, una cosa de que te estás desarrollando un gusto. Ajá. O una pasión más bien. Uh-huh. Y sino el plus de ofrecerlo a estas primarias y a los niños para que puedan conocer esa parte, ¿no, del arte. ¿Cuál puesta en escena te ha dejado más marcado? ¿Alguna experiencia que quieras contar? Mira, a todas las horas que he hecho le tomo como mucho cariño y tienen algo especial, pero definitivamente sí hay una que me ha marcado muchísimo, siempre lo he dicho, justamente por el trabajo que me llevó a realizar el personaje. La obra se llama El Triciclo, de Fernando Arrabal. Fue una obra que empezamos nosotros en la universidad, en el cual quien me daba a mí la clase ganó el concurso del PECDA en ese entonces, era en el 2009, y me invita a formar parte de su elenco como uno de los guardias. Era un personaje muy pequeño en esa obra, pero en el momento de empezar a trabajar, cuando a él le dijeron que se había ganado el PECDA, que tenía casi 10 meses para poder representarlo, empezamos a trabajar condición física, actuación, fue muchísimo, ¿no? Sí. Y por azares del destino, uno de los chicos ya no llega, que era el viejo de la flauta. Entonces yo quería como saltar, ¿no? Y yo decía, no, pues yo quiero ser el viejo de la flauta. Pero en esta obra eran 4 indigentes. Y recuerdo que el director me dijo, si quieres el personaje, tienes que bajar de peso. O sea, yo en ese entonces pesaba más de 90 kilos, casi 100 kilos. Me dice, tienes que bajar de peso. Porque ¿dónde has visto un indigente gordo? Sí. Y le dije, va, o sea, estamos en febrero y yo sabía que en noviembre tenemos que presentar la obra. Y dije, va, me dice, ¿tienes de aquí a noviembre para empezar a bajar de peso? Y dije, sí, ya acepté el reto, bajé aproximadamente 15 kilos, no más, yo creo como 20 kilos, fueron como 20 kilos justamente porque estaba pesando casi 100, y para el personaje llegué a pesar como 75, 76 kilos. Me corté el cabello
porque era un personaje anciano, era calvo, lo decía en la obra, pero obviamente no me iba yo a rapar al 100%, se me lo corté y aparte tenía que aprender a tocar la flauta, ¿no? En ese entonces tocaba la flauta de dulce, como le llaman, y se me hizo fácil. Pero esta obra se volvió a montar en el 2014, si no mal recuerdo, y en el 2019, y me tocó hacer nuevamente el personaje. Fueron cambiando algunos actores, pero yo siempre me quedé con el personaje, y fue modificando el vestuario, la caracterización y demás. Y también me cambiaron la flauta, después con una flauta transversal, aprendí a tocar la flauta transversal, entonces yo creo que por eso ha sido como la obra que más me ha gustado, porque es la que más me ha retado para poder desarrollarla, ¿no? Sí. Tanto bajar de peso como aprender a tocar un instrumento y como aprender a hacer la transición del personaje, a caracterizarme, porque ahí yo tenía que caracterizarme como anciano, sí. Y me llevaba un proceso como de 3 horas para caracterizarme, porque ahí sí, la segunda vez que la montamos, ya me ponía yo una calva para que no se notara cabello, y pegarla para que no se notara el cabello también tiene su complejidad, entonces sí. Esa ha sido la obra que... Qué padre. Tengo una amiga, ella es de Tijuana, la conocí allá en la Ciudad de México, y... O sea, igual uno que está detrás de no dimensiona, el trabajo del actor. Me venía contando, no, que es que nosotros tenemos sesiones de entrenamiento, que workout, que no sé qué, sí. Que te tienes que aventar y que un chorro de cosas y que te quedas molido. Y me dice, un día te voy a invitar, porque yo lo que estaba viendo así como, ¿será que sí? Un día te voy a invitar y no vas a aguantar. Exacto. Y despuesito tiene una obra, me invita, la voy a ver, y era donde ella prácticamente hablaba sola, habían otros personajes, pero habla sola, no sé, 30 minutos creo. Y avienta sillas y se avienta en el piso, y dije, no inventes, está muy cabrón. Sí. Justo lo que dices, memorizar todo, que si das un paso en falso, que le agarras mal la silla, o sea, todo está medido, todo está controlado, sí. Y si en algún momento llega a pasar algo que no estaba planeado, tú como actor tienes que improvisar, claro. Y que el público no se dé cuenta. Sí. Esa es tu labor como actor, ¿no? Y nos ha pasado a todos en algún momento que se te va algún texto, a lo mejor lo puedes tener perfectamente aprendido, pero a la hora de la hora, sí o sí se te va. Claro. Entonces tienes que improvisar para que nadie note justamente que se te va. Pero, o sea, también son estos, dices, 10 meses de trabajo, y aunque se te olvide la línea, o sea, tienes la idea, ¿no? Sí, exactamente. Tienes que terminar en esto. Uh-huh. Y ya improvisas, sí, pero tienes que terminar en la idea. Exactamente, sobre la idea, y a mí me ha tocado muchísimo. Y como dices también, creo que a mí el teatro me ha enseñado muchísimas actividades que no creí que iba a realizar, justamente. Porque así como llevo clases de actuación, también llevo clases de expresión corporal. Danza contemporánea llegué a llevar en algún momento, clases de canto, porque tienes que aprender a controlar la voz, el volumen y demás. Hice alguna vez danza aérea, ¿no? Trabajé sobre telas, entonces creo que es de las cosas más bonitas que me ha dejado el teatro, el hecho de poder experimentar diferentes actividades que no creí que en algún momento iba a realizar, y que por estar ahí, sí o sí tenía yo que hacerlas y aprenderlas, ¿no? Y a veces digo... ahorita digo, quizás yo no me volvería a meterme a una clase de danza aérea, pero en su momento lo hice, aprendí, lo hacía, y digo, bueno, me queda esa satisfacción de haberlo hecho en algún momento. Sí, claro, la experiencia de en algún momento logré hacerlo, ¿no? Exacto. Y la verdad a mí me gusta mucho esta parte de poder aportar algo a la comunidad, de que dentro, lo que te había mencionado hace ratito, dentro de la pasión o de lo que uno ejerce, puedas aportar algo a la sociedad. Exacto. Y quiero mencionar algo aquí muy rapidito. Ahorita estoy trabajando, o sea, a mí me apasiona mucho todo esto que hago.
ahorita estoy trabajando o estamos apoyando al Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez. Me contactaron que necesitaban un video y me agradó tanto la parte de facilitarles el alimento a las personas que no tienen un sustento económico estable, que les dan un modelo de despensa a muy bajo costo. Y lo relaciono porque acabas de mencionar, tienes la satisfacción de poder aportar a esta persona que lo necesita. Es algo muy personal, pero que te llena bastante el poder aportar. Sí. Cuando estábamos en la primaria, yo estudié en Manuel Jesús Martín Braga, se llama la primaria, está allá en el cerro. Mira que conozco la mayoría de las primarias y esa no recuerdo por dónde queda. En Capulines 2 se llama la colonia. Y una ocasión nos llevan a una primaria, no, era un colegio de niñas que está allá por Plaza Sol, de este lado. Ya sé. Y justo hubo una obra de teatro. Contando esa, he estado en 2 obras de teatro. La de mi amiga y esa. Y sí, es padre y es de admirar, la verdad, el trabajo del actor, que uno no dimensiona todo. Sí, la verdad que también se requiere de mucho sacrificio. El trabajo del actor es de mucho sacrificio porque si tenemos ensayo, es no ir a cumpleaños de sus familiares, no ir a cenas, no, o sea, dejas como de lado muchas veces cuestiones familiares, reuniones importantes que tienes por estar en ensayos que son importantes porque obviamente tienes una presentación. Me tocó muchísimo el hecho de perderme diferentes festejos familiares por estar ensayando, entonces tienes que sacrificar muchísimas cosas para poder montar una obra y estar en escena, pero también es muy gratificante una vez que tú ya estás en el escenario representando el personaje, actuando, y el aplauso del público, por supuesto, ¿no? Que reconocen el trabajo que te ha llevado muchísimo tiempo ejecutarlo. Y dice, no sé cómo es el dicho, pero es como dice que es el aplauso del público, es el pago, una cosa así. Sí, el aplauso del público es el pago para un actor. Ok. Y en sí, ¿qué tan bien pagado es? O sea, y no hablando del actor en general, del actor de teatro, pero aquí en Chiapas. Ese dicho tiene mucha verdad. El aplauso del público es el pago. Okay. Realmente no se puede vivir 100% del teatro porque no hay una cultura de ir a ver el teatro. Tuvimos la presentación de Alicia hace como 2 semanas y pues a pesar de que estuvimos dándole mucha difusión, sí llegó gente a vernos, pero no es lo mismo cuando llega una obra comercial que no tiene un mensaje muchas veces que darte, ¿no? Y por lo general nosotros cuando montamos una obra buscamos que lleve ese mensaje, ¿no? Que aparte de que tengas esa cultura de ir a ver teatro, puedas quedarte con un poquito de lo que nosotros estamos presentando y digas, esta obra me dejó esto, o esa enseñanza tiene esta obra, a diferencia de muchas que vienen y que es únicamente comercial y que los boletos cuestan carísimos y que la gente los paga porque es ya un actor reconocido, que de televisión, entonces prefieren ir a ese tipo de obras y pues eso limita muchísimo el trabajo que nosotros hacemos como actores de teatro, que buscan que las obras lleven un mensaje, pero pues no existe una cultura del teatro. Y en sí, y fuera de lo que de solo del trabajo del actor, ahora es el trabajo del actor local, o sea, y de las puestas en escena locales. Sí. Y sinceramente de los anuncios de las obras de teatro que han venido a Tuxtla, la mayoría es comedia, ¿no? Uh-huh. Si no es una obra de comedia o es
un concierto, que son lo que más jala. Sí. Y fíjate, en el teatro se dice que de las dos cosas que son más difíciles de hacer es reír y llorar, ¿no? Hacer reír al público y hacer llorar al público. Es más difícil todavía hacerla reír, pero muchas veces hay puestas en escenas que se van a lo fácil y que buscan una comedia a partir de cosas muy vulgares, sí, o que son muy absurdas, que rayan en lo ridículo y a veces denigrante, y pues bueno, eso es lo que va aprendiendo la gente que llega a ver ese tipo de teatro. Les quiero contar algo. No les voy a decir el nombre del proyecto, pero aquí les voy a dejar un spoiler tantito. Hace poquito, el año pasado, grabamos algo para... estuvimos así en varios lados, en Mérida, Ciudad de México y en Monterrey. Y se castearon algunos comediantes. La comedia de Mérida, llegaron unos comediantes, o sea, está bien y no menosprecias a lo que se dedica la persona, pero llegaban y este tipo de comedia absurda, denigrante, como decías, que todos, ¿dónde metes la cara? Y te están dando la oportunidad en un escenario como ese. Pero en redes sociales está inundado de eso. Sí. Y justo la cultura, que no hay cultura de poder consumir este tipo de contenido, al final es contenido. Y justo por eso, y viendo tus historias y que promocionabas Alicia en el País de las Maravillas, tenía ganas de decirte, oye, hagamos un video, o sea, los voy a grabar mientras ensayan. O sea, justo para esto, para poder difundir esto y crear esta cultura, empezar a moverlo. Más difusión al arte local, sí, ¿no? Que justamente eso es lo que hace falta, ¿no? Promover el arte, porque como dices, las redes sociales están inundados de personas famosas, no artistas, personas famosas que juegan a ser artistas por el tipo de actividad que realizan. Pero para ser un artista sí se requiere de bastante conocimiento, de bastante trabajo para poder llegar a ello. Okay. Sí, y la verdad, justo por eso este espacio, lo acabas de mencionar aquí y le diste en el clavo, porque justo para eso es esto. Todo mundo hace arte, pero ese arte está atrás de todo este contenido basura. A mí no me gusta tanto consumir ese tipo de contenido, y es para eso este espacio, de que podamos conocer a muchos más este arte que está hecho con pasión y con amor de todas esas personas que quieren vivir de esto y que necesitan esa difusión. Y no solo al teatro, sino a muchas actividades que ahí están, pero que no mucha gente las voltea a ver, pero que hay artistas que están trabajando constantemente para darle visibilidad y que obviamente van a estar ahí, se les va a dar difusión, pero también se necesita de que haya una conciencia por parte de la población y diga, bueno, vamos a darnos la oportunidad de ir a ver un teatro local, de ir a ver a un cantante local, de ir a ver un performance, ¿no? Muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que de esa manera podamos también incentivar la cultura. Claro. Hace poquito, aquí en el 5 de mayo, en el parque del 5 de mayo, un día pasé caminando y había, creo que como que están moviendo más ese tipo de cosas. Creo que era un bazar, pero en medio había un escenario y había un chico ahí cantando. Sí. Y estaba padre, o sea, creo que estaba cantando una de Vicente Fernández, pero este tipo de oportunidades, o sea, me imagino al chico que habían como unas 300 personas, que era su momento. Claro. No lo conozco, espero que... Y a veces está pasando, igual nos tocó promocionar justamente Alicia en el País de las Maravillas en un bazar, y es como que una alternativa para que la gente pueda ver un poquito del arte, además de estar viendo
diferentes artículos que puede consumir, ¿no? Y ahí mismo se ha ido buscando alternativas para que le dé visibilidad. Ok, y ¿cuáles son tus planes ahorita a futuro? ¿Vienen más obras de teatro ahorita? Sí, ahorita todavía estamos checando los montajes que se van a realizar. Puede que retomemos algunos de los que ya hemos hecho y que no se le dio como tanta difusión y que se le puede sacar más provecho. Entonces está como en ese proceso ahorita, ¿no? Por parte del teatro. La docencia ya la dejamos ahorita a un lado. Me gusta mucho, me apasiona, pero de alguna manera, como trabajaba en una universidad privada, pues uno también tiene que comer. Entonces, no, el pago no era lo suficiente como para que me pudiera yo mantener ahí. Por eso me salí la primera vez. Y como te mencionaba al inicio, estoy trabajando en una empresa de promoción artística. Me encargo de hacer las producciones audiovisuales para diferentes artistas y ahí estoy bastante bien. Estoy combinando el tiempo justamente con el teatro, que es lo que me permite. No estoy en las mañanas en la oficina y en las tardes me voy al teatro. Y eso es lo que tengo ahorita, ¿no? Seguir trabajando y seguir haciendo teatro, ¿no? Qué padre. Lo del teatro es completamente independiente, ¿no? Sí, por supuesto. Es amor al arte prácticamente, porque la remuneración es nada a comparación del trabajo que tú realizas. Es más también por una cuestión personal. Como te comentaba hace ratito, el trauma que tuve, el teatro me ayudó muchísimo y también es un poco de retribuirlo, lo que a mí me ayudó personalmente, porque independientemente del trabajo que tú desarrollas como actor y de mostrar las obras, de presentarlas, también hay un trabajo personal, ¿no? con este tipo de actividades que te ayudan y que para mí es una forma de retribuirlo, seguir ahí para retribuir todo lo que me ha dado y lo que me ha ayudado para poder desarrollarme profesionalmente y personalmente. Okay. ¿Ahorita ya solo es presentaciones en teatros o van también a otros lugares a presentarlos como en las primarias o cómo es? Depende muchísimo del tipo de obra que nosotros vayamos a desarrollar. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas fue una obra que montamos aquí en el Teatro de la Ciudad, pero que también presentamos en San Cristóbal y que presentamos en otros lugares de aquí de Tuxtla. Entonces depende muchísimo, porque ahorita por parte del taller hay compañeros que están montando una obra para llevarla a escuelas primarias. Se tiene pensado hacer un montaje también para escuelas primarias de una obra que lleva un mensaje por ahí bastante bonito para los niños. Depende muchísimo del tipo de obra que estemos trabajando para saber cuál es la difusión que se le va a dar y dónde se va a presentar. Es como el primer acercamiento de este proyecto que está empezando y que creo que va muy bien, gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en las páginas. Y cuando ya empiecen otra vez y retomen, espero conocer a todos los miembros del equipo de Alicia en el País de las Maravillas, y pues aquí también tienen un espacio para darle un poquito más de difusión. Gracias. Igual pueden contar conmigo para poder hacer, no sé, algo más. Una colaboración visual, ¿no? Pues sería bastante padre. Algo que quería mencionar en el otro video es que mi sueño guajiro es quedarme en Chiapas dedicándome a esto. Pero tengo un feeling de querer apoyar a darle difusión a este tipo de cosas. Y no precisamente solo esta parte del arte. Cuando estaba en la universidad, buscaba hacerle videos como tipos documentales a personas que trabajaran en el mercado, para poderle darles como más difusión a la señora que lleva tantos años en el mercado vendiendo tamales, que se levanta a las 3 de la mañana a poner a cocer el maíz, el que hace pozol. Ese es mi sueño guajiro, de poderme dedicar acá. Obviamente lo que decías, ¿no? Uno tiene que comer,
y es lo que te decía ahorita, que estoy en ese dilema si me quedo acá, me regreso a la Ciudad de México, pero en sí ese es mi propósito, eso es lo que quiero hacer acá, y por eso también este espacio de poder darle voz y difusión a todas esas personas, a todas esas voces, a todas esas historias de superación, de ese proyecto que está empezando a nacer. Espero que en algún tiempo se pueda vivir de eso. Por supuesto, yo creo que nunca hay que soltar esos sueños, esos propósitos, porque de alguna manera siempre vas a estar habituado a este tipo de cosas, ¿no? Si un propósito he buscado en cada una de las actividades que he desarrollado es mostrar un poco o apoyar un poco de lo que sé o con lo que sé, y de esa manera generar una satisfacción personal, porque en cada una de las cosas que voy desarrollando sí tengo un objetivo, ¿no? Cuando di clases, ahorita que mencionabas eso, hubo un porqué sí decidí tomar la oportunidad de dar clases, ¿no? Algo que yo decía muchísimo es, bueno, ¿cómo es que yo voy a dar una clase si no sé si tengo el conocimiento? Sí. Pero también me puse a pensar, ¿no? Desde esta parte, ¿cuántas veces yo no dije, no le entiendo a tal maestro? Claro. Es muy teórico, no estoy captando absolutamente nada. Dije, ahora es mi oportunidad para poder enseñar de una manera en la que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Claro. ¿No? Y eso me ayudó muchísimo. Me permitió conocer a muchísimas personas, ¿no? Alumnos que me dicen, no, es que la manera en la que enseña me gusta mucho, o también me he topado hace poco, me mandaron un mensaje y me dijeron, ¿sabes qué? A mí me gustó cómo me dabas la clase y pues quisiera un consejo de cómo podría ayudar a una clase porque ahora voy a empezar a ayudar. Dije yo, qué bonito se siente, porque es una satisfacción muy grande el hecho de que independientemente de un sueldo que sí se necesita obviamente para comer, la gratificación viene siendo esa, ¿no? Cuando tú vas a hacer una obra de teatro, independientemente de que puedas recibir un pago que es muy poco realmente, vaya alguien y te diga, oye, lo que tu personaje hizo me transmitió esto, o gracias porque yo he pasado por esa situación y ahora sé qué puedo hacer, ¿no? O infinidad de situaciones, ¿no? Cuando estuve en la fundación, el poder apoyar a los niños, ¿no? Llevarle el teatro a los niños para poder inculcar esta cultura del teatro también fue bastante bonita. Sí, hace rato me preguntabas cuál había sido la obra que más me gustó, te dije que el triciclo, pero definitivamente trabajar con niños también es otra cosa. Sí. Es el público más difícil y trabajar con ellos es una experiencia padrísima que si se me diera la oportunidad obviamente la volvería yo a tomar, porque es el público más sincero, y cada una de las actividades que voy desarrollando siempre me dejan una enseñanza, tengo un propósito, y si voy a hacer algo más es porque va encaminado a eso, ¿no? Sí. A poder aprender algo y a no soltar lo que quiero, ¿no? Por eso te digo, si tú en algún momento quieres hacer ese tipo de actividades, yo te aconsejo que no lo sueltes, que sí puedes venir y deshacer, pero que no te olvides de que en algún momento tienes sí o sí que hacerlo, porque más allá de lo que puedas ganar monetariamente, vas a ganar muchísimo en cuestión de satisfacción personal. Sí, te va a sumar muchísimo. Claro. Sí, es el plan. Hay veces que digo, no puedo más y ya quiero dejar todo acá, pero en sí, como dices, la satisfacción personal es lo que más llena. Justo ayer estaba platicando con mi mamá y decía, mamá, pero es que no puedo vivir así, ¿no? Sí. Tengo aquí todo el equipo parado, vine con una intención de poder desenvolverme acá, pero no, hay veces que no se puede. Pero sí, o sea, es el plan y esperemos que podamos lograrlo. Oye, y ahorita que decías de esto de tu exalumno que te escribió y todo, pero ¿hubo alguno que sí fue una espinita ahí en el dedo? Sí, por supuesto. Como maestro conoces de todo, ¿no? Hay a quienes les vas a caer muy bien
Y hay a quienes no les lo saqué en lo absoluto, obviamente no es monedita de oro. Y sí pasa, por supuesto que sí. Muchas veces es con los alumnos, muchas veces es con los padres de familia, a pesar de que es un nivel universitario, también a veces uno no le llega a caer bien a los padres de familia, entonces pasa de todo, ¿no? Y son experiencias definitivamente. Claro. O con el, ¿cómo se llama? El puesto Coordinadores, administrativos, también pasa. En una ocasión estábamos ahí en la videollamada, en una clase justo con Cheo, y entra la profe, la Cordilidia, y así a regañarnos que porque según el grupo iba muy bajo de promedio y que si no lo íbamos a lograr y que no sé qué, y como todos estábamos muteados, no sé qué rayos nos empezamos a cagar de risa tú y yo. Y luego la Cordi, a ver maestro Eliseo, a ver Mauricio, ¿de qué se están riendo? Y ya nosotros, yo me apagué la cámara porque no sé por qué chingados nos estamos riendo. No, pero o sea, sí me acuerdo de la situación porque sí pasó con Lidia. Pero no sé ni por qué no estábamos viendo la verdad. ¿No? Pero sí, fue una gran época. Corto momento que pudimos ahí compartir, estuvo padre. Y pues ya, vamos cerrando. La verdad es que muchas gracias, Cheo. Te vuelvo a repetir, fue una época bastante padre. Aunque no aprendí muchas de las cosas que yo venía buscando, términos aquí más técnicos del cine, siempre las clases que nos dabas tú, eran muy interesantes. Nunca me había indagado, nunca había leído tanto de estos de la teoría de la comunicación, y estaba bastante padre. Y hay veces en la que me dice, mi papá me quiere contar algo, oye, que es que, no sé, la 4T, y que digo, oye, no creas tanto. Eliseo me contó que hay que ser un poco narcotizante. Sí. Hay que tener sentido crítico, sí. Y no te creas todo. Y eso es, ya le transmití algo a mi papá de lo que aprendí en tus clases. Gracias. Eso es bueno. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos están apoyando en la página. Si tienes algo que contar, alguna anécdota, si quieres compartirnos algo de tu arte, pues aquí está tu espacio. Eliseo, oficialmente el primer invitado de este espacio, Ciudadano Promedio. Muchas gracias y nos vemos a la otra. Arre.